¿Crees que después de los 50 es demasiado tarde para construir riqueza? Déjame contarte algo que te va a cambiar la perspectiva para siempre. Mientras la mayoría de personas se resignan a vivir con lo que tienen, creyendo que ya perdieron su oportunidad, existe un grupo selecto que está experimentando su mayor explosión de prosperidad económica precisamente después de esta edad. No estamos hablando de uno o dos casos aislados, sino de un patrón que se repite una y otra vez en personas que conocen este secreto. Napoleón Hill, el hombre que estudió a los millonarios más exitosos de su época, descubrió algo extraordinario que la mayoría ignora completamente. Encontró que muchos de los grandes magnates no solo mantuvieron su riqueza después de los 50, sino que la multiplicaron exponencialmente. Pero aquí viene lo fascinante. No fue por casualidad, no fue por suerte, y definitivamente no fue porque tuvieran más recursos que tú. Era porque dominaban un principio psicológico tan poderoso que transforma completamente la manera en que el dinero fluye hacia ti. Un principio que, curiosamente, se vuelve más efectivo con la edad y la experiencia. Mientras otros ven limitaciones, quienes conocen este secreto ven la oportunidad más grande de sus vidas esperándolos. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo desafiará todo lo que creías sobre el dinero y la edad, sino que te dará las herramientas exactas para aplicar este conocimiento desde hoy mismo. Porque la verdad es que tu mejor década financiera podría estar justo por comenzar. La mayoría cree que la riqueza es para jóvenes, pero Napoleón Hill estudió a cientos de millonarios y descubrió algo revelador. Muchos comenzaron después de los 50. ¿Por qué? Porque a esta edad tienes algo que los jóvenes no tienen: experiencia, paciencia y enfoque. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuando Hill analizó las historias de estos millonarios tardíos, encontró que no era coincidencia que alcanzaran su mayor éxito después de los 50. Era el resultado de una perfecta tormenta de factores que solo se alinean en esta etapa de la vida. Primero, la experiencia. No estamos hablando solo de años acumulados, sino de algo mucho más profundo. A los 50, has cometido errores suficientes como para reconocer las oportunidades reales cuando las ves. Has desarrollado lo que Hill llamaba el sexto sentido financiero. Esa habilidad casi intuitiva para detectar qué negocios van a funcionar y cuáles son solo espejismos brillantes. Los jóvenes ven oportunidades por todas partes, pero tú has aprendido a distinguir entre el oro real y el oro de los tontos. Pero esta experiencia va más allá de simplemente saber qué hacer. A los 50, has desarrollado lo que Hill denominaba la inteligencia del fracaso. Has fallado lo suficiente como para entender que el fracaso no es el fin del mundo, sino información valiosa. Esta perspectiva te da una ventaja psicológica brutal. Mientras los jóvenes emprendedores se paralizan ante el primer obstáculo, tú has aprendido a ver los problemas como puzzles que resolver, no como amenazas que evitar. Hill documentó casos fascinantes de personas que habían perdido fortunas en sus años 30 y años 40, solo para construir imperios aún más grandes después de los 50. ¿Por qué? Porque habían desarrollado lo que él llamaba inmunidad al miedo financiero. Ya habían tocado fondo y sobrevivido. Sabían que podían hacerlo de nuevo si era necesario. Esta confianza les permitía tomar riesgos calculados que los jóvenes no se atrevían a tomar y que los adultos de mediana edad evitaban por responsabilidad familiar. Pero hay algo aún más poderoso: la paciencia. Hill descubrió que los millonarios que construyeron fortunas después de los 50 tenían una ventaja psicológica devastadora. Ya no necesitaban resultados instantáneos. Habían superado esa ansiedad desesperante de los 20 y 30 años por triunfar rápido. Esta paciencia les permitía tomar decisiones desde la lógica pura, no desde la emoción. Podían esperar el momento perfecto, negociar mejores términos y mantener sus inversiones el tiempo necesario para que maduraran completamente. Hill encontró que esta paciencia se traducía en algo que llamaba el poder del tiempo compuesto en decisiones.
mientras los jóvenes saltaban de oportunidad en oportunidad, buscando el próximo gran golpe. Estas personas mayores entendían que la verdadera riqueza se construye con decisiones consistentes y sostenidas en el tiempo. No necesitaban 10 oportunidades brillantes, necesitaban una sola oportunidad sólida y la paciencia para desarrollarla completamente. Y luego está el enfoque. Aquí es donde Hill encontró el factor más decisivo. A los 50, las distracciones de la juventud han desaparecido. No estás construyendo tu identidad, no estás tratando de impresionar a nadie, no estás perdiendo energía en 1000 direcciones diferentes. Tienes una claridad mental que es imposible de alcanzar cuando eres joven. Sabes exactamente qué quieres, por qué lo quieres, y cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para conseguirlo. Este enfoque se manifiesta de maneras sorprendentes. Hill notó que los millonarios tardíos tenían una habilidad extraordinaria para decir no a oportunidades buenas para poder decir sí a oportunidades extraordinarias. Los jóvenes emprendedores se dispersan tratando de aprovechar cada oportunidad. Los adultos de mediana edad se distraen con las responsabilidades familiares y profesionales. Pero las personas de 50 años en adelante han desarrollado lo que Hill llamaba la disciplina del enfoque selectivo. Pero aquí viene lo que realmente te va a impactar. Hill descubrió que estas personas no solo tenían experiencia, paciencia y enfoque. Tenían algo más, una urgencia inteligente. Sabían que el tiempo era limitado, pero en lugar de desesperarse, usaban esa presión como combustible para tomar decisiones más inteligentes, más rápidas, más efectivas. No tenían tiempo para tonterías, solo para estrategias que funcionaran. Esta urgencia inteligente creaba lo que Hill denominaba la aceleración de la sabiduría. Mientras los jóvenes podían permitirse años de experimentación y los adultos de mediana edad se perdían en análisis interminables, estas personas mayores tenían la habilidad de evaluar oportunidades con una velocidad y precisión que solo viene con décadas de experiencia. Podían ver en semanas lo que a otros les tomaba meses descubrir. Hill también encontró algo fascinante sobre el factor psicológico. A los 50, muchas personas han experimentado lo que él llamaba la liberación de las expectativas ajenas. Ya no necesitas la aprobación de tus padres, ya no estás tratando de probar nada a tus compañeros de universidad, ya no estás compitiendo en el juego social de los años 30. Esta liberación psicológica te permite tomar decisiones basadas únicamente en resultados, no en cómo te van a percibir otros. Y esto creaba un ciclo imparable. Mientras los jóvenes desperdiciaban años en experimentos y los adultos de mediana edad se perdían en las obligaciones familiares, estas personas de 50 años en adelante operaban con una eficiencia que Hill llamaba la ventaja de la sabiduría urgente. Cada movimiento era calculado, cada decisión estaba respaldada por décadas de aprendizaje, y cada oportunidad era evaluada con una perspectiva que solo viene con los años. Hill documentó casos específicos que te van a dejar sin palabras. Ray Kroc tenía 52 años cuando convirtió McDonald's en un imperio. Kenneth Sanders tenía 62 cuando construyó KFC. Laura Ingalls Wilder tenía 64 cuando publicó su primer libro de Little House. Estos no eran casos aislados, eran ejemplos de un patrón que Hill había identificado. Las personas que alcanzan su mayor éxito después de los 50 lo hacen porque finalmente han desarrollado lo que él llamaba la mentalidad del dinero maduro. Esta mentalidad del dinero maduro tenía características específicas que Hill pudo identificar. Primero, una comprensión profunda del valor real versus el valor percibido. Segundo, la habilidad de construir relaciones sólidas y duraderas en lugar de conexiones superficiales. Tercero, una perspectiva a largo plazo que permitía sacrificar ganancias inmediatas por beneficios exponenciales. Y cuarto, una confianza inquebrantable basada en evidencia, no en esperanza. Los que prosperan después de los 50 dominan tres claves: sabiduría acumulada, usan sus errores pasados como combustible.
Enfoque en lo esencial. Ya no pierden tiempo en lo que no importa. Legado sobre dinero. Construyen riqueza infinita porque piensan en generaciones. Y aquí es donde todo se vuelve fascinante. Hill descubrió que estos tres elementos no funcionan de forma aislada, sino que se combinan para crear lo que él llamaba la fórmula de la prosperidad tardía. Una fórmula que es prácticamente imposible de replicar antes de los 50 porque requiere elementos que solo se desarrollan con el tiempo. Empecemos con la sabiduría acumulada. No estamos hablando de simplemente haber cometido errores, sino de haber desarrollado lo que Hill denominaba la alquimia del fracaso. A los 50, has convertido cada error en una lección tan profunda que se ha vuelto parte de tu ADN empresarial. Ese negocio que fracasó en tus años 30 te enseñó exactamente qué señales de alarma buscar. Esa inversión que perdiste en tus años 40 te mostró precisamente cómo evaluar riesgos reales versus riesgos aparentes. Hill encontró que los millonarios tardíos tenían algo que llamaba la biblioteca mental del fracaso. Cada error estaba catalogado, analizado y convertido en sabiduría aplicable. Cuando se enfrentaban a una nueva oportunidad, no solo veían lo que podía salir bien, sino que tenían un radar interno que detectaba automáticamente todo lo que podía salir mal. Esta perspectiva dual les daba una ventaja competitiva devastadora. Pero aquí viene lo realmente poderoso. Habían aprendido a usar sus errores pasados como combustible emocional. Hill documentó casos de personas que habían perdido casas, negocios, matrimonios, y que usaban esa experiencia no como una carga, sino como una fuente de determinación imparable. Sabían exactamente lo que se sentía tocar fondo, y esa memoria se había convertido en un motor que los impulsaba hacia adelante con una intensidad que los jóvenes simplemente no podían entender. El segundo elemento, el enfoque en lo esencial, era donde Hill encontró diferencias dramáticas. A los 50, has desarrollado lo que él llamaba la economía de la energía. Ya no tienes la energía infinita de los 20 años, pero has aprendido algo mucho más valioso. Cómo enfocar tu energía limitada en las cosas que realmente mueven la aguja. Hill notó que los millonarios tardíos tenían una habilidad casi sobrenatural para identificar las actividades que generaban el 80% de sus resultados. Mientras los jóvenes emprendedores se perdían en reuniones interminables, emails sin sentido y proyectos que podrían ser importantes, estas personas mayores habían desarrollado la disciplina brutal de eliminar todo lo que no fuera esencial. Esta claridad se extendía a sus relaciones profesionales. Hill encontró que después de los 50, las personas exitosas habían aprendido a construir redes de contactos basadas en valor mutuo real, no en networking superficial. Conocían exactamente a quién llamar para cada tipo de problema, y más importante aún, sabían qué valor podían ofrecer a cambio. Sus redes eran más pequeñas, pero infinitamente más poderosas. Pero lo más impactante era su enfoque en lo esencial en términos de tiempo. Hill descubrió que los millonarios tardíos medían cada actividad con una pregunta brutal. ¿Esto me acerca a mi objetivo o me aleja de él? No había términos medios. Esta mentalidad de esencial o eliminado les permitía avanzar hacia sus metas con una velocidad que dejaba atrás a competidores décadas más jóvenes. Y aquí llegamos al tercer elemento, el más poderoso de todos, legados sobre dinero. Hill encontró que esto era lo que separaba a los millonarios temporales de los creadores de riqueza generacional. Las personas que construían fortunas después de los 50 no estaban pensando en comprarse un auto más caro o una casa más grande. Estaban pensando en sistemas que funcionarían durante décadas, en negocios que sus hijos podrían heredar, en impactos que trascenderían su propia vida. Esta perspectiva de legado creaba lo que Hill llamaba la mentalidad de la construcción infinita. Mientras los jóvenes emprendedores construían para venderse rápido y retirarse, estas personas mayores construían para durar. Tomaban decisiones que tal vez no maximizaran las ganancias en el primer año, pero que crearían flujos de ingresos por décadas.
Hill documentó casos fascinantes donde esta mentalidad de legado llevaba a decisiones que parecían contraintuitivas, pero que resultaban ser geniales. Personas que rechazaban ofertas de compra millonarias porque sabían que su negocio valía 10 veces más si se construía correctamente a largo plazo. Personas que invertían en tecnología y capacitación que no pagaría dividendos por años, pero que posicionaría su empresa como líder de la industria. Pero lo más profundo era cómo esta mentalidad de legado cambiaba su relación con el riesgo. Hill encontró que los millonarios tardíos tomaban riesgos más inteligentes, no riesgos más conservadores. Sabían que tenían menos tiempo para recuperarse de errores grandes, pero también sabían que tenían menos tiempo para construir algo significativo. Esta tensión los empujaba hacia oportunidades que eran a la vez más seguras y más ambiciosas. La combinación de estos tres elementos creaba lo que Hill denominaba el efecto de amplificación tardía. La sabiduría acumulada los protegía de errores costosos. El enfoque en lo esencial maximizaba el impacto de cada acción. Y la mentalidad de legado los motivaba a construir algo que trascendiera su propia vida. Hill encontró que cuando estos tres elementos se combinaban, creaban resultados que eran literalmente imposibles de lograr en edades más tempranas. Los jóvenes tenían energía pero no sabiduría. Los adultos de mediana edad tenían energía y alguna sabiduría, pero se perdían en 1000 distracciones. Solo después de los 50 se alineaban perfectamente la sabiduría acumulada, el enfoque en lo esencial y la perspectiva de legado. Y aquí viene lo que realmente te va a impactar. Hill descubrió que estas personas no solo construían más riqueza después de los 50, sino que la construían más rápido, porque cada decisión estaba respaldada por décadas de experiencia, cada movimiento estaba enfocado en resultados máximos, y cada estrategia estaba diseñada para funcionar a largo plazo. Los números que Hill documentó eran asombrosos. Personas que habían luchado durante décadas para ahorrar sus primeros $100,000, que después de los 50 construían millones en 5 años. No porque hubieran encontrado una fórmula mágica, sino porque finalmente habían desarrollado las herramientas mentales y emocionales para usar su máximo potencial. La pregunta es, ¿tienes la sabiduría acumulada de tus errores pasados? Napoleón Hill no solo descubrió el secreto, sino que lo dejó escrito como un sistema claro. Así es como funciona. El poder del hábito diario. Pequeñas acciones consistentes, como leer 30 minutos al día o invertir el 10% de tus ingresos, se convierten en fortunas con el tiempo. La mentalidad de abundancia. Los que prosperan después de los 50 no piensan en sobrevivir, sino en multiplicar. Usan su experiencia para ver oportunidades donde otros ven límites. El círculo de influencia. Rodéate de personas que ya han logrado lo que tú quieres. La riqueza se contagia. Y aquí es donde todo se vuelve extraordinario. Hill no solo identificó estos tres pilares, sino que desarrolló lo que él llamaba el sistema de construcción de riqueza tardía. Un sistema tan simple que parece obvio, pero tan poderoso que puede transformar completamente tu situación financiera. El primer pilar, el poder del hábito diario, era donde Hill encontró la diferencia más dramática. No se trataba de hábitos complicados, sino de lo que él llamaba la acumulación invisible. Los millonarios tardíos habían desarrollado la disciplina del 1% diario. No hacían cosas enormes cada día, sino cosas pequeñas pero específicas que se acumulaban exponencialmente. Esos 30 minutos de lectura diaria no eran solo para estar informado, sino para absorber estrategias que aplicarían inmediatamente. Cada libro era seleccionado estratégicamente para resolver un problema específico. Hill documentó el caso de un contador de 54 años que comenzó a leer 30 minutos cada mañana sobre bienes raíces. Para cuando tenía 62 años, tenía un portafolio de 27 propiedades que generaban más ingresos pasivos que su salario. Lo crucial era que este hombre no había hecho nada extraordinario cada día.
Había leído 30 minutos y había invertido consistentemente. Pero lo había hecho todos los días, sin excepción, durante 8 años. Hill llamaba a esto la magia del tiempo compuesto aplicado a los hábitos. El segundo pilar, la mentalidad de abundancia, era donde Hill encontró la transformación psicológica más profunda. A los 50, la mayoría habían desarrollado la mentalidad de la preservación, enfocados en proteger lo que tenían, no en multiplicar lo que era posible. Pero los millonarios tardíos habían desarrollado la mentalidad de la multiplicación. Hill encontró que esto no era optimismo ciego, sino una perspectiva basada en evidencia. Habían vivido lo suficiente para ver cómo pequeñas inversiones se convertían en grandes retornos. Habían sido testigos de cómo industrias enteras se transformaban. Hill documentó el caso de una mujer de 58 años que había trabajado 30 años en recursos humanos. Mientras otros veían su edad como una limitación, ella vio su experiencia como una ventaja competitiva. Comenzó una consultoría especializada en ayudar a empresas a retener empleados mayores de 50 años. En 5 años, su consultoría generaba ingresos que superaban por mucho su salario anterior. El tercer pilar, el círculo de influencia, era donde Hill encontró el acelerador más poderoso. No se trataba simplemente de conocer gente exitosa, sino de la transferencia de mentalidad por proximidad. Los millonarios tardíos habían desarrollado una estrategia específica. Identificaban qué tipo de riqueza querían crear, buscaban a personas que ya habían logrado exactamente eso, y encontraban maneras de aportar valor antes de pedir cualquier cosa. Lo fascinante era cómo esto funcionaba después de los 50. Hill encontró que las personas exitosas mayores eran más propensas a ayudar a otros en su mismo rango de edad. Había una solidaridad generacional que no existía en otros grupos de edad. Hill documentó el caso de un ingeniero jubilado de 61 años que se unió a un grupo de inversión de bienes raíces. En lugar de tratar de impresionar, se enfocó en aportar valor usando su experiencia en ingeniería para evaluar propiedades. En 18 meses, no solo había multiplicado su capital inicial, sino que se había convertido en el socio más solicitado del grupo. Pero aquí viene lo que realmente te va a impactar. Hill descubrió que estos 3 pilares no funcionaban de forma lineal, sino exponencial. Los hábitos diarios creaban el capital y las habilidades. La mentalidad de abundancia identificaba las oportunidades. Y el círculo de influencia aceleraba todo el proceso. Cuando estos 3 elementos se combinaban, creaban el efecto de velocidad tardía. Personas que habían construido riqueza lentamente durante décadas, que después de aplicar este sistema, construían más riqueza en 5 años que en los 30 años anteriores. Y lo más extraordinario era que este sistema se volvía más poderoso con el tiempo. Los hábitos se volvían más efectivos porque se basaban en más experiencia. La mentalidad de abundancia se fortalecía porque se validaba con resultados reales. Y el círculo de influencia se expandía porque tenías más valor que ofrecer. Hill lo llamaba el sistema de construcción de riqueza tardía porque había descubierto que era prácticamente imposible aplicarlo efectivamente antes de los 50. Requería la disciplina que solo viene con la madurez, la perspectiva que solo se desarrolla con la experiencia, y la confianza que solo se construye con el tiempo. La pregunta es, ¿estás listo para aplicar estos 3 pilares? Porque si la respuesta es sí, entonces estás a punto de descubrir por qué Hill consideraba que las personas después de los 50 tenían la ventaja más grande para construir riqueza real. Napoleón Hill no solo descubrió el secreto, sino que lo dejó escrito como un sistema claro. Así es como funciona. El poder del hábito diario, pequeñas acciones consistentes, como leer 30 minutos al día o invertir el 10% de tus ingresos, se convierten en fortunas con el tiempo. La mentalidad de abundancia, los que prosperan después de los 50 no piensan en sobrevivir, sino en multiplicar.
Usan su experiencia para ver oportunidades donde otros ven límites. El círculo de influencia. Rodéate de personas que ya han logrado lo que tú quieres. La riqueza se contagia. Y aquí es donde todo se vuelve extraordinario. Hill no solo identificó estos tres pilares, sino que desarrolló lo que él llamaba el sistema de construcción de riqueza tardía. Un sistema tan simple que parece obvio, pero tan poderoso que puede transformar completamente tu situación financiera. El primer pilar, el poder del hábito diario, era donde Hill encontró la diferencia más dramática. No se trataba de hábitos complicados, sino de lo que él llamaba la acumulación invisible. Los millonarios tardíos habían desarrollado la disciplina del 1% diario. No hacían cosas enormes cada día, sino cosas pequeñas pero específicas que se acumulaban exponencialmente. Esos 30 minutos de lectura diaria no eran solo para estar informado, sino para absorber estrategias que aplicarían inmediatamente. Cada libro era seleccionado estratégicamente para resolver un problema específico. Hill documentó el caso de un contador de 54 años que comenzó a leer 30 minutos cada mañana sobre bienes raíces. Para cuando tenía 62 años, tenía un portafolio de 27 propiedades que generaban más ingresos pasivos que su salario. Lo crucial era que este hombre no había hecho nada extraordinario cada día. Había leído 30 minutos y había invertido consistentemente. Pero lo había hecho todos los días, sin excepción, durante 8 años. Hill llamaba a esto la magia del tiempo compuesto aplicado a los hábitos. El segundo pilar, la mentalidad de abundancia, era donde Hill encontró la transformación psicológica más profunda. A los 50, la mayoría habían desarrollado la mentalidad de la preservación, enfocados en proteger lo que tenían, no en multiplicar lo que era posible. Pero los millonarios tardíos habían desarrollado la mentalidad de la multiplicación. Hill encontró que esto no era optimismo ciego, sino una perspectiva basada en evidencia. Habían vivido lo suficiente para ver cómo pequeñas inversiones se convertían en grandes retornos. Habían sido testigos de cómo industrias enteras se transformaban. Hill documentó el caso de una mujer de 58 años que había trabajado 30 años en recursos humanos. Mientras otros veían su edad como una limitación, ella vio su experiencia como una ventaja competitiva. Comenzó una consultoría especializada en ayudar a empresas a retener empleados mayores de 50 años. En 5 años, su consultoría generaba ingresos que superaban por mucho su salario anterior. El tercer pilar, el círculo de influencia, era donde Hill encontró el acelerador más poderoso. No se trataba simplemente de conocer gente exitosa, sino de la transferencia de mentalidad por proximidad. Los millonarios tardíos habían desarrollado una estrategia específica. Identificaban qué tipo de riqueza querían crear, buscaban a personas que ya habían logrado exactamente eso, y encontraban maneras de aportar valor antes de pedir cualquier cosa. Lo fascinante era cómo esto funcionaba después de los 50. Hill encontró que las personas exitosas mayores eran más propensas a ayudar a otros en su mismo rango de edad. Había una solidaridad generacional que no existía en otros grupos de edad. Hill documentó el caso de un ingeniero jubilado de 61 años que se unió a un grupo de inversión de bienes raíces. En lugar de tratar de impresionar, se enfocó en aportar valor usando su experiencia en ingeniería para evaluar propiedades. En 18 meses, no solo había multiplicado su capital inicial, sino que se había convertido en el socio más solicitado del grupo. Pero aquí viene lo que realmente te va a impactar. Hill descubrió que estos tres pilares no funcionaban de forma lineal, sino exponencial. Los hábitos diarios creaban el capital y las habilidades. La mentalidad de abundancia identificaba las oportunidades. Y el círculo de influencia aceleraba todo el proceso. Cuando estos tres elementos se combinaban, creaban el efecto de velocidad tardía. Personas que habían construido riqueza lentamente durante décadas, que después de aplicar este sistema,
construía más riqueza en 5 años que en los 30 años anteriores. Y lo más extraordinario era que este sistema se volvía más poderoso con el tiempo. Los hábitos se volvían más efectivos porque se basaban en más experiencia. La mentalidad de abundancia se fortalecía porque se validaba con resultados reales. Y el círculo de influencia se expandía porque tenías más valor que ofrecer. Hill lo llamaba el sistema de construcción de riqueza tardía porque había descubierto que era prácticamente imposible aplicarlo efectivamente antes de los 50. Requería la disciplina que solo viene con la madurez, la perspectiva que solo se desarrolla con la experiencia, y la confianza que solo se construye con el tiempo. La pregunta es, ¿estás listo para aplicar estos 3 pilares? Porque si la respuesta es sí, entonces estás a punto de descubrir por qué Hill consideraba que las personas después de los 50 tenían la ventaja más grande para construir riqueza real.